El sol de la mañana se colaba por las persianas dibujando rayas de luz sobre el suelo de mi recámara. Me había prometido levantarme temprano, darle a este día toda la dignidad que merecía. Mi hijo se casaba, y aunque en los últimos meses había cargado con orgullo y preocupación, a partes iguales hoy debía ser un día de alegría. Me senté al borde de la cama dejando que el silencio me envolviera. A los 70, el silencio se ha convertido en consuelo y compañero. Estuvo ahí en los años después de que Raúl se fuera, y también cuando descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Recuerdo estar detrás del mostrador de la panadería antes del amanecer con las manos llenas de harina, ignorando el dolor en la espalda. Las noches las pasaba limpiando oficinas que nadie notaba, solo para que Emiliano nunca sintiera la punzada de la carencia. Éramos un equipo solo nosotros dos, y creía que ese lazo podía resistir cualquier tormenta. En la silla junto a la ventana colgaba el vestido azul claro que Emiliano había elegido para mí. «Vas a lucir como la madre del año», me dijo con esa sonrisa juvenil que aún se asomaba en su rostro, aunque ya estaba a punto de cruzar el umbral de su propia adultez. Guardé esas palabras cerca como si fueran una cinta atada alrededor de mi corazón. Acaricié la tela con suavidad antes de ponérmelo. Mis dedos rozaron la costura lateral, y entonces lo sentí una leve rigidez, donde el forro debía ser suave. Metí la mano en el bolsillo y saqué un pequeño papel doblado. La letra era desconocida, afilada y precisa. 4 palabras escritas en tinta oscura me miraron fijamente. «Recuerda a quién pertenece hoy». Leí una vez 2 mientras mi pulso se aceleraba. ¿Pertenece? La palabra tenía un peso que me apretaba el pecho. Miré alrededor de mi recámara como si el autor del mensaje pudiera estar escondido observándome. Absurdo, claro, pero la inquietud era real. Doblé el papel y lo volví a guardar en el bolsillo con la mano temblando ligeramente. ¿Quién haría algo así? ¿Emiliano? No, él nunca escribiría algo tan frío. Tal vez Paloma. Siempre había sido educada, pero la cortesía puede ser una máscara. ¿O sería alguien más, un extraño con su propia idea de lo que este día debía significar? Por un largo momento me quedé mirando mi reflejo. El vestido aún me quedaba bien. El color resaltaba mi cabello plateado, pero algo en mí se sentía inquieto. El día apenas comenzaba y ya una sombra lo había cubierto. Me obligué a seguir adelante. Me puse los pequeños aretes de perla que Emiliano me regaló la Navidad pasada. Me calcé unos tacones discretos y tomé mi bolso. Mi respiración se estabilizó mientras me recordaba que había sobrevivido tormentas peores. Fuera lo que fuera ese mensaje, no dejaría que arruinara el día. Aún así, al cerrar la puerta de mi casa y caminar hacia el coche que me esperaba, las palabras resonaban en mi mente. Cada paso por el sendero bordeado de rosas tardías las hacía latir. ¿Recuerda a quién pertenece hoy? El chofer, un joven con una sonrisa amable, me saludó y puso mi bolso en la cajuela. Me deslicé en el asiento trasero alisando el vestido sobre mis rodillas y forcé una sonrisa propia. El camino se extendía adelante llevándome hacia los viñedos de Valle de Guadalupe, donde luces de hadas colgarían de vigas de madera y la música flotaría en el cielo nocturno. Me dije que iba fins a una celebración, no a un enfrentamiento, que el pasado estaba atrás, que hoy era para Emiliano y su novia. Pero la nota presionaba contra mi costado, un recordatorio silencioso de que tal vez el pasado no estaba tan lejos como quería. Mientras el coche tomaba la carretera, el horizonte brillaba con la luz de la mañana y cerré los ojos preparándome para el día que tenía por delante. El trayecto hacia Valle de Guadalupe fue como un sueño que alguna vez esbocé en los rincones de mi mente en aquellos años largos,
cuando Emiliano y yo vivíamos al día. Había imaginado estar de pie orgullosa viéndolo casarse bajo cielos tan amplios que te hacían sentir pequeño y seguro a la vez. Hileras de viñedos se extendían sin fin por las colinas y sobre ellas flotaba una suave bruma de luz matinal, ya prometiendo calor. Cuando llegamos al camino de grava, contuve el aliento. El viñedo estaba transformado. Vigas de madera se arqueaban sobre el patio, adornadas con hilos de luces doradas que brillarían al caer el sol. Mesas cubiertas de manteles blancos salpicaban el espacio, cada una con copas pulidas que destellaban bajo la luz. El aire traía el dulce aroma de las uvas mezclado con lavanda fresca del jardín cercano. Los invitados paseaban sus vestidos pastel y trajes planchados pintando la escena como una foto para revistas de lujo. Sus risas flotaban con facilidad como si el día mismo hubiera conspirado para mantener la tristeza lejos. Bajé del coche aferrando mi pequeño bolso, deseando que mi postura estuviera tan erguida como mi espíritu intentaba estar. Este era el día de Emiliano, y por él debía creer que podía ser el comienzo de algo hermoso. Tal vez la familia de Paloma me aceptaría una vez que me conocieran mejor. Tal vez esta unión podría tejer algo que me había faltado por décadas, un sentido de pertenencia más grande que la vida tranquila que había construido sola. No había dado más que unos pasos cuando los vi los padres de Paloma inconfundibles. Gregorio Salazar era alto su figura, aún con las líneas marcadas de un hombre que había controlado su mundo toda la vida. A su lado, Adriana llevaba un vestido color champán, su cabello plateado recogido en un moño elegante que parecía effortless. Ambos sonrieron cuando Emiliano me llevó hacia ellos, pero era una sonrisa de cortesía, no de calidez. «Mamá, ellos son Gregorio y Adriana», dijo Emiliano, su mano suave en mi codo, su voz cargada de una suave emoción, ansioso por la armonía. Gregorio extendió la mano, su apretón firme, sus ojos de un gris frío. «Un placer, señora Morales». «Por favor, llámenme Amalia», respondí forzando una sonrisa firme. Adriana inclinó la cabeza, sus aretes de perla captando la luz. «Tu hijo habla muy bien de ti». Era el tipo de cumplido que no llevaba profundidad como una cinta atada, demasiado floja para sostener nada. Le agradecí aunque mi garganta se sentía seca. La conversación se estiró delgada. Preguntaron cuánto tiempo había viajado, si el clima en mi parte del valle había sido amable esta primavera. Sus voces eran gentiles, pero algo tácito flotaba entre nosotros, un velo fino de reserva. Intenté alejar el peso recordándome que los primeros encuentros suelen ser cautelosos. Y aún así, cuando Emiliano fue arrastrado por los padrinos, dejándome sola con la pareja, las sonrisas se apagaron ligeramente. La mirada de Adriana se detuvo en mí, no cruel, pero evaluadora, como si se estuviera colocando en un libro de cuentas. El tono de Gregorio seguía siendo educado, pero cargaba con un matiz que no podía nombrar curiosidad, mezclada con juicio. Cuando la conversación terminó, me excusé con la gracia que me había enseñado hace mucho. Cuando las palabras cortan en silencio, mantienes la cabeza alta y sonríes como si nada te hubiera tocado. Me dirigí a una mesa al borde del patio fingiendo admirar los arreglos florales, mi mano rozando la tela de mi vestido. El papel doblado en mi bolsillo presionaba como un moretón oculto. «Recuerda a quién pertenece hoy». Cerré los ojos brevemente, estabilizando mi respiración. A mi alrededor la celebración crecía, las copas chocaban, los violines tocaban sus primeras notas. Paloma reía a lo lejos, su voz clara. Todo brillaba con promesas, pero yo sentía que ya estaba fuera del círculo, mirando hacia adentro. El sol subía más alto y la ceremonia pronto comenzaría.
Me dije que podía soportar cualquier sombra que intentara colarse en este día. Por Emiliano lo haría. Aún así, las sonrisas de los Salazar seguían en mi mente frías y cuidadosas, como si ya hubieran decidido dónde pertenecía yo. El llamado a reunirse para la ceremonia resonó en el patio, atrayendo a todos hacia las largas filas de sillas blancas bajo un dosel de vides. La luz del sol se filtraba por las hojas, moteando el pasillo donde pétalos habían sido esparcidos con cuidado. Tomé asiento en la segunda fila justo detrás de donde pasaría el cortejo nupcial. Los invitados bajaron la voz a susurros, el aire vibrando de anticipación. Alisé mi vestido sobre mis rodillas y miré a Emiliano, que estaba en el altar. Nuestros ojos se encontraron, levantó la barbilla y sonrió. Era la misma sonrisa que había conocido desde su primera obra escolar, cuando buscaba mi mirada en la multitud su ancla. Mi pecho se calentó, estabilizándome. Esto era por lo que había venido. La música comenzó, cuerdas suaves, lentas y crecientes. Todos se volvieron cuando Paloma apareció al inicio del pasillo, su vestido captando la luz con cada paso. Era radiante, sus ojos fijos en mi hijo, su postura impecable. Por un breve momento me permití respirar la belleza de aquello. La felicidad de Emiliano era todo lo que quería, y él la miraba como si el mundo, por fin, le hubiera entregado su mejor regalo. Cuando pasó por mi fila, minoró el paso, ligeramente inclinándose lo suficiente para que solo yo oyera sus palabras. Sus labios no rompieron la sonrisa, pero su voz fue cortante y baja, atravesando la música como una navaja. No hagas contacto con mi familia. Me quedé helada. El aplauso de la multitud cuando llegó al altar se desvaneció en mis oídos. Su advertencia pesaba y real como si la hubiera imaginado. Pero el brillo en sus ojos cuando se volvió lo confirmó. Forcé una sonrisa educada aplaudiendo con todos, aunque mis palmas estaban frías. Seguro eran los nervios. Tal vez temía que tropezara con la etiqueta o quería evitar presentaciones incómodas. Sí, eso debía ser. Me dije que no lo tomara a pecho. Pero las palabras se aferraban agrias e insistentes. No hagas contacto con mi familia. ¿Por qué? ¿Qué amenaza representaba mi presencia? El oficiante comenzó a hablar su voz, resonando en el patio, pero mis pensamientos vagaban. La advertencia de Paloma me roía, y la nota en mi bolsillo latía como un segundo corazón. Podría haberla escrito ella. Sabía algo de Raúl, de los años de silencio y las cicatrices que dejó. Estaba protegiéndolos de un pasado que apenas entendía. Intenté enfocarme en Emiliano. Sus ojos brillaban, sus votos pronunciados con temblorosa sinceridad. Habló de lealtad, de construir una vida anclada en la confianza. Quería aferrarme a sus palabras, dejar que ahogaran el eco de las de ella. Los invitados suspiraban suavemente, algunos secándose lágrimas, mientras yo permanecía rígida sonriendo, cuando se esperaba aplaudiendo cuando el momento lo pedía, pero deshilándome por dentro. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el patio estalló en vítores. Emiliano se inclinó, besó a su novia, y los aplausos crecieron. Los flashes destellaban. Las luces de hadas sobre nosotros se mecían en la cálida brisa. Aplaudí hasta que mis manos ardieron manteniendo mi expresión brillante. Pero bajo la sonrisa yacía el moretón del rechazo crudo y extendiéndose. Me dije que no lo decía en serio, que tal vez después de hoy se suavizaría, que aún había espacio para mí en el círculo que estaban tejiendo. Pero mientras caminaban de regreso por el pasillo tomados de la mano, Emiliano sonriendo con pura alegría y Paloma radiante a su lado, sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo. No crueles, solo fríos, medidos, recordándome la línea que había trazado.
Me recosté en mi silla, la música creciendo a mi alrededor, mi corazón pesado con preguntas que aún no podía responder, esperando la recepción donde las verdades ya no serían tan fáciles de disfrazar. La ceremonia se derramó en el patio con una explosión de risas y copas chocando. Los meseros con camisas blancas se movían rápido entre los grupos de invitados, equilibrando bandejas de champán que brillaban bajo la luz de la tarde. Las luces de hadas aún no comenzaban a brillar, pero titilaban débilmente bajo el sol, como una promesa esperando desplegarse. Seguí la marea de gente hacia el espacio de la recepción, recordándome llevar mi papel como un broche pulido, madre orgullosa, invitada, cortés, sonrisa firme. Este era el momento de Emiliano, y no dejaría que una advertencia susurrada lo arruinara. Paloma estaba cerca de la mesa principal, su vestido fluyendo como agua. Me acerqué despacio ensayando un comentario amable. Tal vez podía elogiar su vestido o agradecerle por incluirme en las llamadas de planificación, aunque a decir verdad, rara vez lo había hecho. Paloma, dije suavemente al llegar a su lado, luce radiante. Emiliano está... Su sonrisa se congeló y se inclinó lo suficiente para que nadie más oyera. Recuerda lo que te dije. Las palabras cayeron pesadas, más frías que antes. No esperó mi respuesta. Se giró dando la bienvenida a otro invitado, su mano rozando la manga de la chaqueta de su padre, mientras lo atraía a la conversación. Me quedé allí un instante más de lo debido, mis mejillas ardiendo, a pesar del vino frío en mi mano. Forcé una pequeña risa para mí misma, como si hubiera malentendido, y me aparté. Uno por uno los parientes de los Salazar fueron presentados, recibidos con calidez. Primos, tíos, incluso conocidos lejanos, eran abrazados con afecto. Yo estaba cerca, sonriendo débilmente, esperando que en cualquier momento Emiliano me llamara, que dijera: «Esta es mi madre Amalia». Pero ese momento nunca llegó. Mi nombre quedó sin pronunciar, como si nombrarme pudiera alterar el delicado equilibrio que Paloma las había creado. En cambio, los extraños me miraban con curiosidad educada, sus expresiones cambiando rápidamente a algo más lástima, tal vez, o incertidumbre. Tomé un sorbo de mi champán y fingí admirar el centro de mesa floral. Las risas y presentaciones giraban a mi alrededor como un baile al que no había sido invitada. Emiliano finalmente se separó de un grupo de amigos de la universidad y me encontró junto a la barra. Su rostro estaba sonrojado de emoción, su corbata ligeramente aflojada, sus ojos inquietos, como si intentara medir la sala. «¿Todo bien, mamá?», preguntó su voz demasiado alta, demasiado cuidadosa. Estabilicé mi copa en la mesa antes de responder. «Emiliano, ¿por qué me diría Paloma que no hagas contacto con su familia? ¿Qué está pasando?». Su mandíbula se tensó y miró por encima de mi hombro hacia la mesa de los Salazar. «Es complicado», murmuró evitando mis ojos. «Complicado». La palabra se alojó como una astilla bajo mi piel. Palmeó mi brazo, su sonrisa ensayada, y se deslizó de nuevo entre la multitud antes de que pudiera presionarlo más. Me quedé allí rodeada de risas, música y el choque de copas, sintiendo el peso de la humillación asentarse más profundo en mi pecho. Había llegado a este viñedo creyendo que formaba parte de una historia sobre familia y nuevos comienzos. Pero ahora estaba al borde de la celebración, mi presencia reconocida solo por miradas curiosas de gente que parecía preguntarse qué papel jugaba realmente. Enderecé mis hombros sosteniendo la copa con ambas manos para detener su leve temblor. El orgullo me había llevado a través de cosas peores y lo haría ahora, pero bajo la superficie una corriente de inquietud tiraba más fuerte, susurrando que algo más que formalidad o nervios me había dejado fuera de su círculo. Y al llevar la copa a mis labios, el sabor del champán
Era agudo, casi amargo, como si llevara la primera señal de la tormenta que aún esperaba llegar. La música cambió a algo más alegre, los violines saltando en la melodía de la celebración. Las copas se alzaban, los cubiertos golpeaban contra el cristal y un Vítor recorrió el patio. Giré la cabeza para ver qué había encendido el cambio, esperando tal vez la llegada del postre o un brindis. Pero entonces lo vi. Una figura alta entró por la puerta lateral, su paso firme, su postura aún afilada a pesar de los años. Su cabello ahora era más gris, cortado prolijamente en las sienes, pero la curva de su mandíbula, la forma de sus hombros estaban grabadas en mí desde hace una vida. Mi aliento se detuvo, el tallo de la copa frío y resbaladizo en mi mano. Raúl Morales. Por un momento el sonido se desvaneció y todo lo que escuché fue el latido de mi pulso en los oídos. No lo había visto en más de 30 años. No desde que se fue dejándome con un niño de 8 años y una casa llena de cuentas que no podía pagar. No volvió para preguntar por el brazo roto de Emiliano tras caerse de un árbol. No estuvo para las graduaciones de secundaria ni para las fiebres nocturnas. Ni una tarjeta, ni un cheque, ni una llamada. Y ahora aquí estaba. Apreté la copa luchando contra el mareo que amenazaba con hacerme retroceder. Quería creer que era una broma cruel de mi mente, un espejismo creado por el cansancio y demasiado champán. Pero entonces el rostro de Paloma se iluminó, su sonrisa amplia y acogedora, y corrió hacia él como si diera la bienvenida a un invitado de honor. Raúl exclamó lo bastante fuerte para que las mesas cercanas la oyeran. Tocó su brazo, su mano, descansando con familiaridad. La familia Salazar se volvió con aprobación, asintiendo, sonriendo como si lo hubieran esperado todo el tiempo. Mi pecho se contrajo. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué ahora forcé mis labios en una sonrisa, aunque temblaba? Y puse la copa de nuevo en la mesa antes de que se me cayera. A mi alrededor los invitados murmuraban con interés, inclinándose para captar las presentaciones. Raúl se movía entre ellos con un encanto ensayado, estrechando manos, palmeando hombros. Su voz se escuchaba con facilidad, suave y pulida, como la recordaba cuando me convenció a los 20 de que podía construirnos una vida de grandeza. Me quedé congelada. Esto no era casualidad. Lo habían invitado. Cuando finalmente atrapé la mirada de Emiliano al otro lado del patio, el rostro de mi hijo estaba tenso. Su mandíbula apretada, pero no se acercó a mí. En cambio, se quedó cerca de Paloma, su mano en su espalda. Su postura protectora de ella, de Raúl, de cualquier arreglo que hubieran hecho. Adriana Salazar levantó su copa, su tono gracioso. Estamos tan agradecidos por todo lo que has hecho, Raúl. De verdad, este día no brillaría tanto sin ti. Las palabras me cortaron más afiladas que cualquier cuchillo. Agradecidos. Todo lo que había hecho, lo fui armando lentamente, mi estómago revuelto al darme cuenta. No solo lo habían invitado, había contribuido. Estaba ayudando a financiar la boda. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía como si todos los años que había cargado a Emiliano en mi espalda se reescribieran en un instante. Lo había sacrificado todo y aquí estaba el hombre que nos abandonó ahora, presentado como benefactor, patrón, héroe. El aplauso creció mientras alguien golpeaba una copa para un brindis. Presioné mis dedos juntos para evitar que temblaran mis uñas clavándose en mis palmas. No le daría la satisfacción de verme flaquear. Pero dentro de mí, mi corazón rugía con preguntas que ardían más fuerte. El aplauso se desvaneció, reemplazado por el murmullo de la conversación, mientras Raúl se integraba a la multitud, como un hombre nacido para dominarla. Estrechaba manos, aceptaba felicitaciones que no le correspondían, y reía con una calidez tan bien practicada que casi podía pasar por sincera. Lo observé deslizarse en su círculo con facilidad,
mi estómago apretándose ante la vista. Paloma se mantenía cerca su mano, descansando ligeramente en su brazo, como si se atara a él. Inclinaba su rostro hacia él con admiración, su risa resonando ante cada comentario suyo. Él la miraba con el tipo de orgullo que alguna vez pensé que guardaría para Emiliano. En cambio, era Paloma quien ahora se bañaba en él. Entendí entonces que ella no había tropezado en esa comodidad. Había sido preparada para ello. La forma en que se inclinaba hacia él, la familiaridad en su toque, era el lenguaje corporal de alguien que ya confiaba en él, que ya conocía su versión de los hechos. La verdad se retorcía dentro de mí como un cuchillo. Raúl había estado aquí mucho antes de hoy. Tal vez no en cuerpo, pero en palabras, en susurros, en historias contadas en cenas donde yo no tenía asiento en la mesa. Adriana Salazar puso una mano en el hombro de Raúl como si fuera de la familia. «Estamos tan contentos de que Emiliano te tenga de nuevo en su vida», dijo su voz resonando en el patio. Sus palabras cayeron como piedras en mi pecho. De nuevo, como si Raúl alguna vez hubiera estado realmente allí para empezar. No estuvo cuando perdimos la hipoteca, cuando vendí mis últimas joyas para pagar el viaje escolar de Emiliano, cuando Emiliano lloraba en su almohada preguntando por qué su padre no lo quería. Ninguno de esos recuerdos llegó a la historia pulida que Raúl había tejido para ellos. Casi podía escuchar su voz en mi cabeza, resbaladiza de autocompasión. Ella me alejó. Envenenó a mi propio hijo contra mí. Quería estar ahí, pero ella cerró la puerta. Mentiras. Todo mentiras. Pero por la forma en que la familia Salazar lo miraba, sabía que ya habían aceptado su versión como verdad. Emiliano estaba cerca, su mano, en la de Paloma, su sonrisa tensa. Busqué en su rostro una señal, un destello de defensa, algo que me mostrara que recordaba la realidad. Pero mantuvo sus ojos lejos de los míos, como avergonzado de encontrarlos. La humillación me envolvió espesa y sofocante. 30 años de sacrificio, de supervivencia, de lucha por el futuro de Emiliano, y con unas pocas historias bien colocadas, Raúl me había reescrito como la extraña. Mi historia, mi verdad, se desmoronaba en silencio, mientras sus copas se alzaban para brindar por su regreso. Puse mi copa en la mesa y me estabilicé. No me rompería aquí. No dejaría que la ficción de Raúl borrara la vida que había construido desde su ausencia. Pero mientras Paloma se inclinaba de nuevo, riendo por algo que Raúl susurró, el filo de la traición se hundió más profundo. Y en ese momento entendí que esto no era solo sobre hoy. Esto había estado en marcha mucho antes, y yo apenas ahora había entrado en la obra que habían ensayado sin mí. Esperé hasta que los discursos se diluyeron, hasta que la voz de Raúl fue absorbida por las risas de los parientes de los Salazar. Mis pies me llevaron a través del patio antes de que mi valentía tuviera tiempo de dispersarse. Emiliano estaba cerca de la mesa de postres, su corbata aflojada, un trago en la mano. Por un frágil instante, volvió a aparecer mi pequeño, el mismo que corría hacia mí, después de practicar béisbol, con tierra en las mejillas y esperanza en los ojos. Me detuve a un paso de él, mi garganta apretada. Sabías que vendría. Emiliano se congeló. El color se desvaneció de su rostro, pero no fingió lo contrario. Bajó su copa, miró más allá de mí como asegurándose de que nadie escuchara, y suspiró. Sí, lo sabía. Mi aliento se atoró, aunque ya conocía la respuesta antes de preguntar. Aún así, escucharlo en voz alta rompió algo en mí que creía irrompible. «¿Y no me lo dijiste, mamá, por favor?» Su voz era baja, urgente, suplicante. «Hoy no es el día para esto». Lo miré fijamente, el patio desdibujándose en los bordes. No es el día... ¿Qué día podía importar más que este? El día en que mi hijo prometía su vida a otra.
el día en que nuestra familia debía crecer, el día en que descubrí que mi lugar en ella era más frágil de lo que jamás imaginé. Mi corazón latía mientras los recuerdos atravesaban el ruido a nuestro alrededor. Emiliano a los 8 años sentado en su cama, sus pequeños puños frotando sus ojos. «¿Por qué no me quiere papá?», preguntó su voz, quebrándose como porcelana. Lo abracé susurrando que la ausencia de su padre no era su culpa, que el amor nunca lo había dejado. Y ahora aquí estábamos. El mismo niño, ahora hombre, frente a mí defendiendo al mismísimo fantasma que lo abandonó. Emiliano, susurré mi voz inestable. Él nos dejó con nada. Se fue y nunca miró atrás. ¿Recuerdas quién estuvo a tu lado todas esas noches? ¿Quién juntó cada peso para que pudieras ir a ese viaje escolar a la Ciudad de México? ¿Quién se aseguró de que tuvieras un regalo en cada cumpleaños, incluso cuando no pagábamos la luz? Su mandíbula se tensó. Sus ojos se desviaron hacia Paloma al otro lado del patio, luego de vuelta a mi Gethsemane. Lo recuerdo. Claro que lo recuerdo. Entonces, ¿por qué mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme? ¿Por qué lo dejaste entrar como si tuviera derecho? Porque tal vez lo tiene. Sus palabras fueron cortantes, cada una un golpe en mi pecho. Todavía es mi padre, mamá. Tal vez es hora de seguir adelante, seguir adelante. Como si 3 décadas de silencio pudieran barrerse como polvo en un instante. Como si mis años de sacrificio fueran solo marcadores de lugar, hasta que Raúl decidiera regresar y reclamar lo que nunca fue suyo. Tragué el dolor que subía por mi garganta, obligándome a sostener su mirada. Seguir adelante. ¿De qué? De la verdad, de la vida que vivimos sin él. Él retrocedió, pero no respondió. Ese silencio me lo dijo todo. No solo Paloma había abierto la puerta a Raúl, Emiliano también. Di un paso atrás, mi cuerpo de repente frío a pesar del sol de Valle de Guadalupe calentando el patio. El rostro de Emiliano se desdibujó a través de las lágrimas que picaban en mis ojos, aunque me negué a dejarlas caer aquí. No donde Raúl pudiera verlas, no donde la familia de Paloma pudiera mirar. Emiliano se dio la vuelta a sus hombros rígidos, ya regresando al círculo, donde Raúl estaba sonriendo. Y yo me quedé plantada, mi corazón pesado con el conocimiento de que el hijo que había criado con cada gramo de mi fuerza había elegido el silencio sobre la lealtad. Me alejé de la mesa de postres, el dulzor de los pasteles tornándose agrio en mi boca. El patio zumbaba con charlas, pero necesitaba un momento donde nadie me observara, nadie me midiera contra el hombre que había regresado, como invocado, desde la tumba. Mis pasos me llevaron al borde del patio donde enrejados cargados de hiedra ofrecían fragmentos de sombra. Fue entonces cuando escuché su voz. El tono de Paloma era ligero, casual, el tipo de voz que una novia usa cuando se siente triunfante. Me detuve oculta por las vides mi aliento, atrapado contra mis costillas. Sus damas de honor estaban cerca de la barra con copas de champán en la mano, sus vestidos captando la luz en tonos suaves de rosa y marfil. «Amalia es solo pasado», dijo Paloma, sus palabras cortando el aire como un susurro destinado a herir. «Mi familia quiere a Raúl y él está pagando la mitad de la luna de miel». La risa que siguió fue suave, educada, pero resonó como trueno en mi pecho. Mi mano se aferró al poste de madera a mi lado para estabilizarme. Solo pasado. La frase reverberaba golpeando más profundo de lo que quería admitir. Pensé en las noches arrodillada junto a la cama de Emiliano, cuando la fiebre sacudía su pequeño cuerpo en las mañanas, cuando preparaba su almuerzo antes de correr a la panadería, en los años cuando mis manos se agrietaron limpiando oficinas para que él nunca se sintiera pobre. Pasado. Esa fue la palabra que eligió para la vida en la que había sangrado
el amor que había cargado. La humillación ardía caliente, y por un instante imaginé salir contarles a sus damas exactamente quién era Raúl, cómo había abandonado a su familia sin mirar atrás. Podía ver sus rostros maquillados cambiar sus sonrisas, titubear sus copas, congelarse en el aire. Pero me quedé quieta. Paloma quería silenciarme, borrarme. Si entraba en ese círculo, le daría la escena que estaba preparada para torcer. Una de las damas preguntó algo que no capté su tono curioso. La respuesta de Paloma vino rápida, sin dudar. «Es mejor así. Emiliano está de acuerdo. Podemos tener la vida que queremos sin que ella se meta en medio». Las palabras golpearon más fuerte que las primeras. No solo Paloma, sino Emiliano. Mi hijo. Mi garganta se apretó mientras presionaba una mano contra ella, luchando contra la oleada de dolor que amenazaba con ahogarme. No solo había permitido esto, se había alineado con ello. Por años me dije que Emiliano anhelaba familia, que su hambre por la presencia de un padre era natural, incluso perdonable. Pero ahora veía el costo de ese anhelo. Había intercambiado la verdad por la ilusión de plenitud. Y yo era la moneda. Retrocedí de las vides, mi pulso martillando el suelo, bajo mis pies de repente inestable. El patio brillaba con música y risas, pero ahora lo veía diferente. Cada luz, cada copa alzada, cada nota del cuarteto de cuerdas, todo brillaba alrededor de una historia que ya no me incluía. Esto no fue un descuido. No fueron nervios ni malentendidos. Mi ausencia había sido planeada, ensayada, acordada. Paloma no había resbalado cuando me dijo que no hablara con su familia. Lo había dicho en serio, cada palabra. Enderecé mis hombros levantando la barbilla, aunque el calor en mi pecho ardía. Si me quedaba más tiempo cerca de esas enredaderas, podría desmoronarme. Así que caminé de regreso a la multitud, mi rostro compuesto, mi corazón crudo cada paso, llevándome más profundo en el conocimiento de que estaba siendo escrita fuera de la vida que había construido. Estaba al borde del patio, el peso de las palabras de Paloma, presionándome como piedras. Cada parte de mí gritaba por avanzar, por romper la frágil ilusión que habían construido. Podía decirles a todos quién era realmente Raúl, el hombre que desapareció sin rastro de responsabilidad, que dejó a su hijo llorando hasta dormirse, mientras yo recogía los pedazos. Podía exponerlo aquí frente a la familia Salazar, frente a Paloma y sus damas, que reían tan fácilmente ante mi borradura. El pensamiento casi me impulsó fuera de las sombras. Podía imaginar el silencio que caería, las copas pausadas en el aire, los jadeos. Por un breve momento, anhelé esa reivindicación, pero entonces vi a Raúl al otro lado del patio, su sonrisa fácil, la forma en que su mano descansaba casualmente en su bolsillo, como si fuera dueño del aire a su alrededor. Él lo disfrutaría yo, desmoronándome mi voz, quebrándose mi dolor expuesto ante extraños. Lo torcería como prueba de que era amargada, inestable, indigna del lugar que me negaban. Y Paloma, astuta y ambiciosa, no perdería un segundo en usarlo a su favor. «Ven, por esto no se puede confiar en ella. Por esto le dije que no hablara. Armaría mi dolor contra mí, lo haría parte de la narrativa que ya habían ensayado». Tragué fuerte el sabor del champán, aún agudo en mi lengua, y me forcé a la quietud. «La dignidad es la última defensa de los abandonados», me dije, y no la entregaría tan fácilmente. Así que enderecé mi espalda, fijé mi rostro en una sonrisa practicada, y regresé a la mesa más cercana a la pista de baile. Levanté un tenedor a mis labios, comí un bocado de comida que apenas podía saborear, y dejé que la celebración girara a mi alrededor. Mi silencio no era rendición, no aún.
Era la única arma que me quedaba que Raúl no podía tomar, la única verdad que Paloma no podía reescribir. Y mientras la música crecía, me senté entre ellos como un fantasma, esperando que la noche me llevara hacia la elección que sabía tendría que hacer. Las risas detrás de mí se desdibujaron en un zumbido sordo, mientras me alejaba de las mesas y caminaba hacia los senderos del jardín. Los viñedos se extendían en filas verdes y ordenadas, el aire pesado, con el aroma de uvas maduras y romero flotando desde los setos. Caminé despacio cada paso, alejándome de la multitud, acercándome al silencio que necesitaba para no desmoronarme. La grava crujía bajo mis zapatos constante y anclante, pero con cada respiro los recuerdos avanzaban sin ser llamados, irrumpiendo como agua de marea, rompiendo un muro frágil. Me vi a los 29, de pie en la panadería antes del amanecer, el aire denso con levadura y azúcar. Mis manos agrietadas por amasar masa, mi delantal tieso de harina, pero mis ojos siempre en el reloj, rezando por terminar a tiempo para llevar a Emiliano a la escuela. Él estuvo a mi lado una vez, su pequeña mano aferrando la mía, su sonrisa amplia, a pesar de las sombras bajo mis ojos. Le sonreí de vuelta prometiéndole que todo estaría bien, incluso cuando no estaba segura de cómo pagaría la renta ese mes. Luego vinieron las noches en edificios de oficinas, trapeador en una mano, cubeta, en la otra el eco de mis pasos en pasillos vacíos. Fregué pisos hasta que mis rodillas dolían, susurrando el nombre de Emiliano bajo mi aliento, como un mantra para seguir adelante. Todo eso para que él nunca sintiera los bordes afilados de lo que Raúl nos había dejado. También recordé los cumpleaños, pequeñas fiestas en la cocina con serpentinas de papel de construcción, pasteles que se inclinaban a un lado, pero llevaban velas que él soplaba con risas. Cada año me aseguré de que hubiera un regalo, aunque significara empeñar algo mío. Aún veo su rostro el año que logré comprarle el telescopio, que quería su alegría más brillante que las estrellas a las que señalaba esa noche. Cada sacrificio, cada hora de trabajo, cada lágrima tragada en silencio, había sido por Emiliano. Y ahora, sola en este viñedo, sentía el cruel peso del contraste. Había cargado la carga para que él tuviera libertad, y aún así, aquí estaba uniendo brazos con el hombre que me había puesto esa carga en primer lugar. Las vides susurraban suavemente en la brisa, pero su calma me burlaba. Qué rápido se puede reescribir una vida, pensé. Todo lo que tomó fue la sonrisa pulida de Raúl, la ambición de Paloma y el silencio de Emiliano. 30 años de esfuerzo, de lealtad, y en una sola noche fui relegadas una nota al pie. Cerré los ojos y presioné mi palma contra la corteza áspera de un árbol cercano, anclándome en su firmeza. Mi dignidad era lo único que aún no me habían robado y me aferré a ella con todo lo que me quedaba. Pero la amargura se filtraba de todos modos, enroscándose en mi pecho como humo. Regresé hacia el patio, mis pasos ahora más lentos, más pesados. La música flotaba de nuevo en el aire, tirándome hacia la celebración de la que ya no me sentía parte. Mi lugar en ella se encogía desvaneciéndose, pero aún así, regresé porque sabía que había algo más que debía decir. La música creció mientras volvía al patio, una melodía alegre, destinada a atraer a la gente a la pista de baile. Los invitados aplaudían sus risas derramándose en el aire nocturno. Las luces de hadas arriba comenzaron a brillar con fuerza, bañando todo en un resplandor dorado, suavizando bordes, haciendo que la celebración pareciera sacada de un sueño. Pero para mí, el sueño ya se había agriado. Me moví entre la multitud con gracia practicada, mi sonrisa educada, mis pasos firmes, aunque por dentro me deshilachaba, hilo por hilo. Mis ojos buscaron a Emiliano, y cuando lo encontré,
Estaba apoyado en la mesa principal hablando con Paloma con esa media sonrisa nerviosa que usaba cuando quería complacer a todos. Me detuve, mi garganta apretada. Este podría ser el último momento que tendría con él esta noche, tal vez, por más tiempo. No dejaría que terminara con amargura derramándose de mis labios, no importa cuánto quemara dentro de mí. Cuando notó que me acercaba su sonrisa, titubeó. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Paloma, luego de vuelta a mí, cautelosos. Extendí la mano tocando su brazo ligeramente como tantas veces cuando era niño, cuando un toque suave podía anclarlo. «Disfruta tu día, Emiliano», dije suavemente, mi voz firme a pesar del dolor debajo. «Espero que tengas todo lo que querías». Abrió la boca como si las palabras flotaran allí, pero ninguna salió. Solo el silencio se estiró entre nosotros, pesado e inflexible. Por un instante vi algo destellar en sus ojos, arrepentimiento, tal vez, o vergüenza, pero pasó rápido. Paloma llamó su nombre y su cabeza se giró casi por instinto. Dejé caer mi mano. Eso fue suficiente. Sin esperar su respuesta, me giré y caminé hacia el sendero del jardín que llevaba al estacionamiento. Mis tacones resonaban suavemente contra la piedra, un ritmo casi ceremonial. La música crecía detrás de mí, puntuada por estallidos de risas y el choque de copas, todo ello, hinchándose como una marea de la que me alejaba lentamente. Las luces de hadas se desdibujaron mientras mis ojos picaban, pero me negué a dejar caer las lágrimas aquí, no frente a ellos. Mantuve la barbilla levantada, los hombros rectos. Si querían que me fuera, les daría ese regalo, pero en mis propios términos. Al llegar al borde del patio me detuve para una última mirada. La escena brillaba como un cuadro, la novia radiante, el novio atrapado en su órbita. Raúl sonriendo como si perteneciera a la familia Salazar, reunida cerca de él. Un retrato familiar en el que no tenía lugar. El dolor en mi pecho se profundizó, pero mis pasos no titubearon. Me adentré en las sombras más allá del resplandor de las luces, el sonido de la celebración desvaneciéndose con cada zancada. El camino de grava se extendía adelante, bordeado de faroles que se mecían suavemente en la brisa, guiándome hacia adelante. Cuando llegué al estacionamiento, tomé una larga bocanada de aire, dejando que el fresco aire nocturno llenara mis pulmones. El aroma de las uvas persistía débilmente mezclado con polvo y escape, mientras un coche se alejaba. Presioné una mano en mi vestido sintiendo la nota doblada aún escondida en el bolsillo. Esas crueles palabras. ¿Recuerda a quién pertenece hoy? Cerré los ojos. Tal vez tenían razón. Tal vez ya no pertenecía a ese círculo. Pero pertenecer, me recordé, no lo otorgan. Los demás se reclama con cómo vivimos. El chofer abrió la puerta del coche y entré levantando la barbilla una última vez, mientras las luces del viñedo se desvanecían en la distancia. Los días después de la boda transcurrieron en un silencio tan profundo que parecía que las paredes de mi casa habían tragado todo sonido. Sin llamadas, sin mensajes, sin pasos más que los míos. Me movía de cuarto en cuarto con la extraña certeza de que cargaba un nuevo peso dentro de mí, no el tipo frenético que viene con cuentas y preocupaciones, sino una quietud pesada, densa y absorbente. La mesa de la cocina aún estaba abarrotada con restos de anticipación, una caja sin abrir de copas de champán que compré para llevar a la cena de ensayo, un pequeño regalo envuelto para Paloma que olvidé entregar. Estaban intactos símbolos de un capítulo que no sabía que se había cerrado. Empujé la caja a un lado, puse el regalo en el armario del pasillo y los dejé allí como tumbas selladas. Cada noche me encontraba atraída al sillón cerca de la ventana principal. Me sentaba con una taza de té, enfriándose en mis manos mirando las farolas encenderse. El silencio se acercaba entonces
envolviéndome con un agarre que era tanto sofocante como extrañamente clarificador. Por primera vez en décadas nadie pronunciaba mi nombre, nadie dependía de mí para llenar los vacíos. La tercera noche tomé mi teléfono. La pantalla se iluminó con iconos familiares, uno de ellos el chat grupal que inicié hace años donde enviaba fotos de Emiliano en su toga de graduación, imágenes de pasteles de cumpleaños con glaseado disparejo, recordatorios de cenas navideñas. Incluso cuando las respuestas eran breves, incluso cuando las conversaciones menguaban, me había aferrado a él como un hilo que nos conectaba. Mi pulgar se detuvo sobre él ahora. El último mensaje era mío. Una foto del vestido que Emiliano eligió con la leyenda «Tu madre está lista». Nadie había respondido. Abrí el chat y retrocedí cada mensaje un rastro de migajas de una vida que intenté mantener unida. Una instantánea de Emiliano, a los 12, sonriendo con una caña de pescar. Un recordatorio sobre la cena de Navidad. Una broma sobre el perro que una vez tuvimos. El hilo estaba lleno de mi voz, mi esfuerzo, mi esperanza. Pero era escaso con las de ellos. Miré la pantalla hasta que las letras se desdibujaron. Luego, con un suspiro tan largo que parecía vaciar algo de mi pecho, presioné borrar. La confirmación apareció preguntando si estaba segura. Toqué sí. El chat desapareció dejando solo el blanco limpio de una pantalla vacía. Mi reflejo brillaba débilmente en el cristal más vieja cansada, pero de alguna manera más ligera. Se sentía definitivo, como si una puerta se hubiera cerrado detrás de mí. Y aún así, también se sentía como el primer aliento tras contenerlo demasiado tiempo. Extraño, agudo, pero liberador. Dejé el teléfono y me recosté en el sillón. La casa estaba quieta, el silencio no menos pesado, pero ahora era mío. No algo forzado sobre mí, no algo entregado como castigo. Mío. A través de la ventana la noche se extendía amplia y oscura, rota, solo por el brillo de la farola y el leve susurro de las hojas. Dejé que mis ojos descansaran en ese suave movimiento, el mundo continuando, recordándome que los finales, por amargos que fueran, solo eran espacio despejado para lo que venía después. Pasó una semana antes de que mi teléfono se iluminara con su nombre. Lo había llevado conmigo a todas partes, aunque me decía que no estaba esperando. Aún así, cuando la pantalla brilló, me congelé. El silencio de la casa parecía inclinarse más cerca escuchando. Lo dejé sonar 1, 2, 3 veces antes de contestar. Mi mano temblaba, pero mi voz era calma. «Hola, Emiliano». Hubo una pausa más larga de lo que debería haber sido. Luego vino su voz tentativa, insegura, casi infantil. «Mamá». El sonido tiró de algo profundo en mí. Por un momento lo vi como había sido a los 16, llamándome desde la casa de un amigo para pedir un aventón, su voz atrapada entre confianza y necesidad. Ahora esa misma vacilación llegaba por la línea, pero más pesada, cargada con cosas no dichas. «Lo siento», comenzó. «Debí decirte. Pensé que sería más fácil si no lo sabías». Mis manos apretaron el teléfono, las palabras golpeando más fuerte de lo que esperaba. Más fácil. La palabra se retorcía afilada porque nada de esa noche había sido fácil, no para mí. ¿Más fácil para quién, Emiliano? Mi voz era firme, pero mi pecho dolía. ¿Para mí o para ti? Otra pausa. Casi podía escuchar su respiración superficial, irregular. Continué. Invitaste al hombre que nos abandonó. Te quedaste parado mientras tu esposa me dijo que no hablara con su familia. Y no dijiste nada en mi defensa. ¿Crees que el problema fue que yo lo supiera antes? El silencio al otro lado era más fuerte que cualquier discusión. No lo negó. No me corrigió. Solo contuvo el aliento y dejó que la verdad se asentara entre nosotros. El dolor en mí se profundizó crudo y agudo, pero me forcé a seguir hablando.
Emiliano, te crié con todo lo que tenía. Te di cada pedazo de mí cuando él no te dio nada. Y aún así lo dejaste entrar como si tuviera derecho a estar a tu lado. Solo pensé... Su voz se quebró ligeramente. Tal vez era hora de seguir adelante, de dejar el pasado atrás. Seguir adelante no significa borrarlo. Dije con firmeza. No significa fingir que las personas que estuvieron contigo nunca existieron. Por un largo momento ninguno habló. El silencio creció pesado presionando a través del teléfono, extendiéndose por la distancia entre nosotros. Imaginé que estaba en su cocina girando su anillo de bodas, mirando a Paloma, en busca de consuelo. Y me pregunté si ya pertenecía más a su familia que a mí. Cuando finalmente suspiró, sonaba derrotado. No quise lastimarte, pero lo había hecho. Y lo peor era que había elegido no verlo hasta ahora cuando el daño ya estaba profundamente marcado. Cerré los ojos, mi voz suave pero inflexible. No solo me lastimaste, Emiliano. Elegiste a ellos. Elegiste el silencio. No dijo nada más. La llamada terminó no con cierre, sino con un clic hueco, dejando el aire de mi casa más pesado que antes. Dejé el teléfono en la mesa mirando la pantalla vacía. Mi reflejo brillaba débilmente en el cristal, ojos cansados, pero sin romperse. El amor aún persistía en mí, siempre lo haría, pero ahora vivía junto a un duelo, que ya no podía ignorar. Me levanté del sillón, el silencio de la casa envolviéndome una vez más, y supe que no podía esperar más a que él llenara ese silencio. Los días después de la llamada se sintieron extraños al principio, huecos, luego cada vez más ligeros, como si un peso invisible se hubiera deslizado de mis hombros. Por primera vez en años no medía mis mañanas por quién podría llamar o qué podría necesitar Emiliano. La casa seguía siendo mía silenciosa, pero no reclamada por la decepción, y decidí que podía llenarla en mis propios términos. Empecé con el jardín. Las rosas a lo largo de la cerca se habían vuelto silvestres, sus tallos enredados, las espinas enganchándose entre sí. Pasé un sábado entero podándolas, cortando, hasta que el aire olía fresco y verde, hasta que las flores se estiraban hacia la luz del sol. La tierra manchaba mis manos y rodillas, pero no me importaba. Me sentía útil de nuevo, no porque alguien me necesitara, sino porque había elegido el trabajo. La semana siguiente pasé por la biblioteca del centro y me inscribí para unos turnos de voluntaria. Necesitaban a alguien para acomodar libros para leer en voz alta a los niños por las tardes. No había escuchado la risa de un niño tan cerca de mi oído en tanto tiempo. Despertó algo en mí. Sus ojos brillantes seguían cada palabra. Sus risitas estallaban cuando ponía voces tontas. Salía de cada turno cansada pero cálida, mi corazón lleno de una manera que no esperaba. Viejos amigos también se acercaron. Había ignorado invitaciones por meses, siempre diciéndome que estaba demasiado ocupada o que Emiliano podría necesitarme. Ahora, cuando el teléfono sonaba, decía sí. Sí al café con Marta, que había perdido a su esposo el año pasado y necesitaba compañía. Sí a una tarde paseando por el mercado con Judith, probando rebanadas de duraznos y riendo cuando el jugo corría por nuestras muñecas. Sí a las cenas de domingo donde nadie me juzgaba por cuánto comía o qué historias contaba. Lentamente estaba aprendiendo a construir una vida que no estuviera atada a si mi hijo me incluía o no. Fue un martes por la noche cuando pasó lo inesperado. Acababa de poner una olla de sopa a servir cuando mi teléfono vibró con una notificación. Una solicitud de mensaje de un nombre que casi no reconocí, Clara Salazar, la hermana menor de Paloma. Dudé, mi pulgar flotando. Finalmente lo abrí. Señora Morales, espero no molestar. Quiero decir que lo siento por cómo fueron las cosas en la boda.
No merecías eso. Y quiero que sepas, sé que Raúl no es quien pretende ser. Lo leí 2 o 3 veces, mi pecho apretándose. Mis manos temblaron mientras ponía el teléfono en la mesa, mirando las palabras como si pudieran desvanecerse si parpadeaba. Clara tan callada en la boda, sus ojos siempre desviándose hacia sus padres. Antes de hablar, había visto a través de todo. Lo había notado. Presioné mi palma contra mi pecho donde el dolor había vivido por semanas. Por primera vez, se suavizó. Alguien más sabía la verdad. Alguien más tuvo el valor de decirlo en voz alta. Tomé el teléfono de nuevo, mis dedos temblando, pero ansiosos. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Tal vez la historia no estaba tan terminada como querían hacerme creer. Me senté en la mesa de la cocina con el mensaje de Clara, brillando en mi teléfono, las palabras crudas contra la tenue luz de la noche. Por tanto tiempo, había cargado la silenciosa creencia de que nadie más que yo recordaba la verdad, que la ausencia de Raúl sería reescrita hasta que yo fuera poco más que una nota amarga al pie. Y entonces, en unas pocas frases, había prueba de que al menos una persona había visto a través del barniz. Herencia siempre había sido una palabra pesada con ausencia para mí. Raúl venía de dinero, o eso le gustaba presumir en aquellos primeros años. Hablaba de oportunidades, de conexiones, de una vida que nos elevaría por encima del polvo de lo cotidiano. Pero cuando se fue, lo que quedó fue nada, ni cuenta bancaria, ni estabilidad, ni escudo familiar para pasar. La única herencia que Emiliano tenía era yo, mis manos agrietadas por el trabajo, mis hombros encorvados bajo el peso de la supervivencia. Por mucho tiempo creí que le había fallado en eso, que el amor solo no era suficiente, que sin riqueza, sin un nombre que abriera puertas, mi hijo había sido estafado por la madre que se quedó. Pero ahora, mirando el mensaje de Clara, sentí que algo cambiaba. La herencia no era dinero ni el brillo de un apellido. Era dignidad. Era la voluntad de estar de pie, de elegir la integridad sobre la comodidad de tallar una vida propia, incluso cuando el mundo intentaba borrarte. Eso era lo que le había dado a Emiliano, aunque aún no lo viera. Eso era lo que aún sostenía. Presioné mis dedos en la pantalla y escribí una respuesta simple. Gracias, Clara. Eso significa más de lo que puedo decir. La respuesta llegó rápido, casi como si hubiera estado esperando. Si estás dispuesta, me gustaría que nos viéramos. Hay cosas que creo que deberías saber sobre Raúl. Cosas que mis padres no admitirán. Mi pulso se aceleró. Raúl siempre había sido hábil en ocultar la podredumbre bajo su encanto, tejiendo historias para quien lo escuchara. Para que la familia de Paloma lo aceptara tan plenamente, debía haber hilado su cuento con cuidado. Pero si Clara había vislumbrado las grietas, tal vez tenía hilos que yo no podía alcanzar. Me recosté en la silla dejando que el peso de su oferta se asentara. Parte de mí retrocedía ante la idea de remover, más de volver a entrar en la sombra que Raúl proyectaba sobre mi vida. Pero otra parte más silenciosa, más firme, me urgía a avanzar. No para herirlo, no para recuperar lo que no podía salvarse, sino para saber. Para tener la verdad al fin, no solo sospechas. Clara escribió de nuevo antes de que pudiera responder. Sé que has cargado más de lo que debías. No tienes que hacer esto sola. Sus palabras dolieron, aunque suavemente. Había cargado demasiado por demasiado tiempo, y me había costado pedazos de mí que nunca recuperaría. Tal vez era hora de dejar que alguien más ayudara a sostener la verdad. Escribí despacio, deliberadamente. Sí, encontrémonos. Solo dime cuándo. Cuando el teléfono quedó en silencio de nuevo, me senté en la quietud de mi cocina, el brillo de la pantalla desvaneciéndose hasta que solo quedó mi reflejo en el cristal oscuro.
Por primera vez desde la boda, el silencio en mi casa no se sentía como castigo. Se sentía como espacio-lugar para plantar algo nuevo, algo de mi propia creación. Cerré los ojos y respiré profundamente, imaginando las rosas fuera de mi ventana podadas y listas para florecer de nuevo. Mi herencia no era lo que me habían quitado. Era lo que elegía cultivar en la ausencia que dejaron atrás. Y pronto escucharía lo que Clara sabía. Elegimos una cafetería tranquila al borde del pueblo del tipo con tazas desportilladas y especiales escritos en una pizarra. Llegué temprano, mis manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. La puerta sonó suavemente cuando Clara entró, su cabello recogido en una trenza suelta, sus ojos recorriendo el lugar hasta que me encontraron. Cruzó la sala rápido, deslizándose en el asiento frente al mío. Por un momento parecía más joven de lo que eran sus dedos jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. «Gracias por venir», dijo su voz baja. Asentí. No tenías que contactarme, pero lo hiciste. Eso importa. Dudó, luego se inclinó hacia el adelante. Sé lo que está haciendo, señora Morales. Raúl no es quien pretende ser. Ha estado reuniéndose con mis padres por meses, contando historias sobre cuánto le importa Emiliano, cómo lamenta el pasado. Pero no se trata de familia, se trata de dinero. Tiene deudas, más de lo que creo que incluso Paloma sabe. Está usando la riqueza de mi familia para cubrirlas. Sus palabras se asentaron sobre mí como una colcha pesada, no sorprendentes, pero confirmando lo que había sospechado por mucho tiempo. El encanto de Raúl siempre había sido una máscara, y detrás de ella solo vivía hambre por comodidad, por poder, por ventaja. Que hubiera encontrado un nuevo escenario con los Salazar tenía un sentido amargo. Los ojos de Clara destellaban con inquietud. Mis padres no quieren verlo. Él los hace sentir importantes, como si fueran parte de su historia de redención. Pero yo escucho las llamadas, veo las cuentas. Sé a dónde va el dinero. Solté un suspiro lento, mis dedos trazando el borde de mi taza. ¿Estás segura?, asintió con firmeza. Se lo diré. No ahora, no mientras Paloma está envuelta en este cuento de hadas. Pero cuando sea el momento les mostraré la verdad. Por primera vez en semanas la presión en mi pecho se aligeró. Me di cuenta de que no tenía que llevar esta pelea más. La verdad no era solo mía para arrastrarla a la luz. Vendría por sí sola, quisiera yo hablarla. ¿O no? Gracias, susurré, mi garganta apretada, por ver lo que otros se niegan a ver. Su rostro se suavizó. No mereces lo que te hicieron. Solo pensé que deberías saber que no estás sola en esto. No estás sola. Las palabras aflojaron algo en mí. Por tanto tiempo me había preparado contra el peso de la traición, convencida de que debía soportarlo sin testigos. Pero ahora, aunque fuera solo una voz, alguien más cargaba un pedazo de la verdad. Hablamos un poco más sobre cosas pequeñas, el pie de manzana de la cafetería, sus planes para la escuela, las rosas en flor fuera de mi casa. Cuando nos despedimos me abrazó ligeramente y sentí la calidez de su sinceridad. En el camino de regreso a mi coche, el aire parecía más claro, el sol más brillante. Ya no sentía la urgencia de confrontar, de gritar, de recuperar lo que me habían quitado. La justicia tenía su propio ritmo. Llegaría no a través de mi sacrificio, sino a través del tiempo. Y la verdad, desenredándose por sí solos. Por primera vez desde la boda me sentía más ligera. Me había elegido a mí misma, y eso era suficiente. Cuando llegué a mi puerta esa noche, giré la llave en la cerradura, entré y dejé que la quietud me envolviera, no como castigo, sino como paz. El sol de la tarde se derramaba por las ventanas de mi cabaña suave y dorado, tiñendo las paredes de calidez. Me movía lentamente por las habitaciones,
ordenando aquí y allá, ajustando marcos de fotos, alisando la colcha sobre el sofá. Todo estaba tranquilo, pero no de la manera hueca que había sido después de la boda. Este silencio se sentía elegido como una manta que me había echado encima. En el mostrador había una pequeña caja de madera, una que había guardado en el fondo de un cajón por años. La abrí y saqué una sola llave de latón gastada por décadas de manejo. La última llave de repuesto de mi casa. Por tanto tiempo la había guardado como un gesto, una invitación abierta, un símbolo de pertenencia. Había imaginado algún día ponerla en la mano de Emiliano, hacerle saber que no importaba dónde construyera su vida, siempre tendría un lugar al que regresar. Pero las cosas habían cambiado. El gesto ya no llevaba el peso que alguna vez quise. En cambio, representaba intrusión la idea de que alguien podía entrar en mi vida, reescribir mi historia y reclamar lo que nunca fue suyo para tomar. Llevé la llave a mi recámara y abrí el cajón superior de la mesita de noche. Mientras la colocaba con cuidado dentro, susurré: no para intrusos, solo para respeto. Las palabras flotaron en el aire quieto, firmes y constantes. Cerré el cajón sin duelo, solo claridad. No estaba cerrando el mundo fuera. Estaba decidiendo los términos en los que podía entrar. Quien pasara por mi puerta de ahora en adelante, vendría con honestidad, no con pretextos. Serían bienvenidos no porque llevaran un título como esposo o nuera, sino porque llegaran con respeto, en mano. Me moví a la ventana y miré el jardín. Las rosas que había podado semanas atrás estaban brotando de nuevo pequeños estallidos de rojo contra el verde. Pensé en los años que me había inclinado para mantener vivas cosas que ya se marchitaban matrimonio. Ilusiones, la esperanza de que Raúl regresara cambiado. Ahora veía lo inútil que había sido. El crecimiento solo llega cuando cortas lo que lo asfixia. Más tarde, al caer la noche, encendí la lámpara del comedor. Su resplandor se extendió por las paredes, suave y constante, alcanzando rincones que la luz del sol no tocaba. Me senté en mi silla y dejé que su luz se asentara sobre mí. Las luces de hadas del viñedo se habían desvanecido hace mucho en la memoria, su brillo perdido por la traición. Pero aquí en esta pequeña cabaña, mi propia luz brillaba sin titubear. Pensé en Emiliano. Todavía lo amaba de esa manera obstinada en que el corazón de una madre se niega a soltarse. Pero el amor ya no significaba borrarme para encajar en la historia que él había elegido creer. Tendría que encontrar su camino de regreso a mí, si quería trayendo verdad en lugar de silencio. Hasta entonces mantendría mi lámpara encendida no como un faro para los que se alejaron, sino como un recordatorio, para mí misma, de que era suficiente. La casa estaba quieta. La llave estaba guardada. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que había construido algo que nadie podía quitarme. Cuando el respeto finalmente tocara a mi puerta, decidiría si abrirla o guardarla para siempre.